En este video vamos a platicar de que todo en Python es un objeto, tal vez lo hayan escuchado antes, y particularmente nos vamos a enfocar a las funciones. Dado que todo es un objeto en Python, o cualquier cosa es un objeto en Python, una función es también un objeto. Y por esto puede tratarse con métodos y atributos que aplican a cualquier objeto que cuando venimos de otro lenguaje de programación no necesariamente son obvios. Por lo tanto, en este video vamos a enfocarnos a funciones y vamos a ver 5 características de las funciones dado que son objetos en Python. Entonces, empezamos. El primer punto que vamos a analizar es que, tomando en cuenta que una función es un objeto, como ya dijimos, entonces una función podría ser el argumento de otra función. Por lo tanto, vamos a definir una función muy sencilla y vamos a explicar este ejemplo. Por ejemplo, vamos a definir una función que se llame suma5 y que recibe un número, y lo único que va a hacer es devolver el número que recibió más 5. Por ejemplo, si ahora hacemos print add 5 de, no sé, de 1, nos debe devolver 6, ¿no? Está sumándole 5 al número que recibió. O sea, vamos a crear un auxiliar que sea con una lista. Entonces vamos a crear esta lista que va a tener y con esto vamos a presentar otro concepto que es el de map. Probablemente lo conozcan, pero map lo que nos permite hacer es aplicar una función a un iterable. Entonces vamos a hacer map sum5. Por ejemplo, si quisiéramos hacer el resultado de aux más 5, nos va a dar un error, ¿sí? No podemos sumarle este entero a una lista, ¿sí? A todos los elementos de una lista, dado que no nos hace un broadcast como nos haría NumPy. Entonces, para esto, para sumarle 5 a cada uno de los elementos de esta lista, podemos hacer uso de map. Map nos permite, es más, vamos a hacerlo así. Map nos permite especificar una función y esa función aplicarla a cada uno de los elementos de un iterable, en este caso de esta lista. Entonces lo que vamos a hacer es map de, es más, vamos a asignar esto a una variable que se llame sum5. Estoy inventando nombres que nos convierte en lista el resultado de map. Y map lo que nos va a hacer entonces es, map, vean, nos recibe la función y ahí nos recibe el iterable. Función y el iterable. Una lista es un iterable. Tal vez hagamos otro video de iterables porque es un concepto muy interesante, sobre todo cuando empezamos a utilizar yield y manejar iterables en Python puede ser muy, muy útil. Entonces, en este caso nada más vamos a ponerle add5, aux. ¿Qué estamos haciendo acá? Esta función map está recibiendo esta función add5 y estamos sumando estos. Vamos a hacer aquí un print sum5. Ups. Y ahí vemos que a cada uno de estos elementos le sumo 5. ¿Qué es lo que estamos haciendo? La función que definimos aquí como add5 la estamos pasando como un argumento a este map. Entonces estamos pasando una función como el argumento de otra función. Esta es una característica que resulta como consecuencia de que una función es un objeto. La podemos pasar como un argumento. El punto número 2 es que si las funciones son objetos, entonces podemos crear una estructura de datos que contenga funciones. En este ejemplo vamos a utilizar un diccionario. Voy a hacer un import random para generar un arreglo de números aleatorios. Import random. Y aquí lo que vamos a hacer es definir 3 funciones muy sencillas. Vamos a definir esta función de add5 y vamos a hacer una que multiplique por 5 y otra que que divida entre 5. Y aquí tenemos entonces 3 funciones, son solamente 3 funciones muy sencillas. La primera que ya habíamos hecho, que es recibe un número y le suma 5, otra multiplica un número por 5 y la otra divide un número por 5. Vamos a hacer una función que se llame mix, def mix, y lo único que va a hacer es que si el número es divisible entre 5, vamos a decir que lo divide entre 5. Si es un número par, que lo multiplique por 5 y al resto le sume 5, ¿no? Si es par y aparte es divisible entre 5, pues que haga lo primero. No nos importa. Realmente lo único que queremos hacer es una función. Pero para esto vamos a primero crear un objeto que se llame functions, que va a ser de tipo diccionario. Y lo que va a tener es precisamente un diccionario que contiene funciones. Entonces vamos a tener uno que sea mult y que lo que contenga sea mult5. Otra llave que se llame suma, vamos a ponerle suma. Y que lo que contenga sea la función add5. Y finalmente otra que se llame deep. Y que lo que contenga sea la función deep5. Entonces vamos a definir una función que se llame defmix, nada más por ponerle un nombre. Nos va a recibir el número y nos va a recibir las funciones. Functions. Functions, y le vamos a poner aquí igual a functions. Entonces nos va a recibir el número, un número que nosotros mandemos, y este arreglo, bueno, en este caso, este diccionario de funciones. Lo que va a hacer es una función muy sencilla que va a checar si el número es divisible entre 5, si x módulo 5
igual a 0. Si el número es divisible entre 5, entonces lo que queremos es que nos divide ese número entre 5. Por lo tanto, lo que nos va a regresar es un return de functions de deep. Y acuérdense, esto lo que nos está devolviendo, y es más, vale la pena tal vez darnos cuenta, porque esto puede ser un poquito confuso al principio. Functions, si le pasamos aquí functions de deep, vean que es una función, ¿sale? Es una función que se llama deep5. Aquí está. Esto de aquí nos está devolviendo la función. Si nosotros pasamos esto con paréntesis, por ejemplo, de 10, lo que nos va a hacer es dividir 10 entre 5. Y el resultado es 2.0, 2. Si le pasamos cualquier número que le pasamos, un 15, nos va a dar 3, ¿sí? O sea, esto de acá nos manda a llamar, nos devuelve la función y al poner paréntesis ejecutamos la función. Si, por ejemplo, pusiéramos paréntesis sin recibir un argumento, nos va a dar un error, ¿sí? Porque nos dice que la función deep5 requiere un argumento, ¿no? Entonces aquí le podemos poner 20 y nos debe devolver 4. ¿Sale? Eso es lo que está pasando. Entonces aquí nosotros vamos a decir que si el número es divisible entre 5, nos devuelve la función ejecutada para x. El if, si el número es divisible entre 2, es decir, si es un número par, nos devuelva functions de, vamos a decir aquí, mult de x. Y para cualquier otro caso, else nos devuelva el número sumándole 5. Return functions. Y aquí es un ejemplo muy sencillo, pero vale la pena que podemos hacer cosas más complicadas con esto, ¿no? Donde realmente queremos evaluar qué función vamos a aplicar dependiendo de qué número sea. Suma, perdón, aquí no sería así, así sería. Aquí sería paréntesis. Y ahí tenemos nuestra función. Y ahora, por ejemplo, si queremos hacer esto, por ejemplo, podemos hacer mix, nada más para evaluarlo. Mix de, vamos a recibir 15. Ahí está. Es un número divisible entre 5. Si es par y divisible entre 5, por ejemplo, 20 nos va a devolver la primera opción, entonces nos va a devolver 4, ¿no? Pero bueno. Si es un 8, por ejemplo, nos debe devolver, nos está multiplicando por 5, 8 por 5, 40, ¿no? Si es un número par, en este caso 8. Y cualquier otro número, por ejemplo, 3, nos debe devolver un 8. ¿Sí? Le suma 5, que es la función suma, ¿no? Y aquí estamos viendo cómo entonces estamos aplicando una función contenida dentro de un diccionario dependiendo de esta condición, ¿no? Pero lo interesante acá realmente, más que la condición, más que la función que es demasiado sencilla, lo que estamos viendo es cómo estamos creando un diccionario que contiene funciones y cómo al llamar a esa llave, a la llave que contiene el valor, que en este caso el valor es una función, estamos mandando a llamar la función, ¿no? Y esto puede ser muy útil en ciertos casos. Es un diccionario que contiene funciones, dado que las funciones son objetos. Si queremos hacer algo un poquito más interesante, nada más para hacerlo aquí en Aux, vamos a hacer un random.randInt. Vamos a crear unos números aleatorios enteros. Ups, ¿qué pasó acá? Randint for i in range. Vamos a crear 10 números. Perdón, aquí me faltó colocar el random que sean números entre, vamos a poner entre 0 y 40. Ahí está. Tenemos aquí 10 números, todos entre 0 y 40. Enteros aleatorios. Y aquí lo que vamos a hacer un map, ¿no? Vamos a hacer que el map aplique la función mix. Un print, vamos a hacer una lista, vamos a convertir a map. Y ahora sí vamos a recibir la función que va a ser mix. Y aux, ¿sale? Y aquí está entonces el primer número, que no es divisible entre 5 ni es par, le suma 5, 26. El segundo número es divisible entre 5, por lo tanto 0 entre 5 sigue siendo 0, ahí está 0. El segundo número es divisible entre 5, lo divide entre 5, entonces es 8. Luego 8 es un número par, por lo tanto lo multiplica por 5, 40. Y así vemos que el siguiente es 6, es un número par, lo va a multiplicar por 5, 5 por 6, 30. Y así vemos que aplica las condiciones de esta función mix a este arreglo que acabamos de crear, a esta lista de números aleatorios enteros. Entonces, de esta forma, les digo, el punto de este ejercicio es solamente ver cómo un diccionario puede contener funciones y cómo podemos mandar a llamar a la función, simplemente como haríamos usando la llave bajo la cual está guardada ese valor del diccionario, ¿no? El valor que tiene la llave deep de este diccionario, que sería una función. Y con eso ejecutamos la función. Otra particularidad de Python con las funciones como objetos es que entonces, si una función es un objeto y nosotros de una función podemos regresar cualquier objeto,
pues de una función podemos regresar otra función. Y esto nos permite tener funciones anidadas, lo cual en ciertas ocasiones, sobre todo en códigos recursivos, o a veces nada más cuando tenemos una función que es local solamente, o para evitar crear variables globales. En diferentes escenarios es interesante o puede ser muy útil tener una función dentro de otra función. Funciones auxiliares dentro de algoritmos recursivos son aplicaciones comunes de funciones anidadas. ¿Por qué? Porque es una función que devuelve otra función. ¿A qué me refiero? Vamos a hacer esto. Definir una función que se llame sumN. Y lo que va a hacer esta función es sumar n a un número. ¿Sale? Okay. Y aquí lo primero que voy a hacer es una función que se llame, dentro de esta función que se llame sumado, vamos a ponerle así, sumado, el número que ya le sumamos. Y aquí vamos a pasar un número, cualquier número, vamos a ponerle así, num mejor. Y lo que va a hacer aquí es regresar num más n. ¿Sale? Y lo que vamos a mandar de la función principal a regresar de la función principal es... Esto, por cierto, se llama closure y tiene otras implicaciones como son decorators, que es un concepto muy importante de Python, muy útil en ciertos casos, que después podemos hacer otro video de decorators. Esto también, por cierto, tiene que ver con que las funciones son first class citizens, se conoce como first class citizens en Python. No me voy a meter mucho en ese sentido. Entonces sería return sumado, ¿sale? Ok. Primero vamos a analizar para que cuando mandamos a llamar a esta función, que es a la que tenemos acceso, recuerden, vean, esta función que está aquí, def sumado, está escondida dentro de la función sumn. La función sumn entonces nos va a regresar esta función sumado. Por ejemplo, si nosotros hacemos vamos a hacerle aquí a igual, vamos a crear una variable que se llama a y ahora vamos a hacer sum-n de a. ¿Qué va a pasar acá? Nosotros le vamos a mandar a esta función, vamos a mandar a llamar a esta función y nos va a regresar sumado, pero no estamos ejecutando la función. Van a ver que esto nos va a decir que es una función, ¿sale? Entonces, esto es una función y es la función sumn que nos devuelve la función sumado de un número. ¿Ok? Eso es todo. Para poder ejecutar esta función que está aquí adentro, lo que tendríamos que hacer es mandarle a llamar, ahora sí, ejecutar esa función. Y si sumado nos va a sumar estos dos números, por ejemplo, vamos a ponerle aquí un 10 y esto nos va a regresar un 12. ¿Sale? A este valor de a le está sumando 10. Entonces, esta primera instancia de acá nos está devolviendo la función y los segundos paréntesis, este paréntesis de aquí, lo que nos está haciendo es mandar a llamar a esta función. Y ahí sí hace la suma. Y así podemos hacer asignaciones. Por ejemplo, asignaciones de como es un objeto, lo podemos asignar a una variable que se llame suma1 y esto sea igual a... Esto es muy útil cuando queremos replicar varias veces el mismo comportamiento o replicar varias veces la misma función. Sum n de, por ejemplo, aquí podemos hacer, no sé, de 2, vamos a ponerle aquí de 10 y también podemos hacer suma 2 de 20. Esto nos crea las funciones. Ahora, suma 1 y suma 2 ya son una función que va a estar llamando a este sumado. Ahora entonces podemos hacer suma 1 de, ahora vamos a poner cualquier número, y a ese número le vamos a sumar 10. Por ejemplo, si le ponemos de menos 10, nos debe devolver 0. ¿Ves? Menos 10 más 10 es igual a 0. Y si hacemos suma 2 de cualquier número que pasemos aquí, le va a sumar 20. Entonces aquí sería suma 2 de 5, nos debe devolver 25. ¿Sale? Y de esta forma, repito, la clave aquí es darnos cuenta que al declarar esta función, esto de acá, suma-n, este de aquí, lo que nos está haciendo es mandar a llamar a esta función y esa función nos devuelve esta función que está anidada. ¿Sí? Nos devuelve esta función. Si nada más hacemos esto como acabamos de hacer aquí, no se está mandando a llamar la función del centro, la función de adentro, perdón. Simplemente se está devolviendo a llamar esa función y al momento de poner paréntesis, en cualquier objeto que sea de tipo callable, como una función, es decir, un objeto que pueda ser invocado con un argumento, al momento de llamar, de ponerle paréntesis, se manda a llamar ese objeto. Entonces, esta función que es un callable, lo invocamos cuando ya le pasamos los paréntesis. Pero es más, si por ejemplo hacemos nada más suma 1, vamos a ver que es una función sumado, ¿sí? Al momento de ponerle paréntesis y un argumento, mandamos a llamarla y ya nos devuelve la suma de este número que pasamos acá con 10. Atributos. Al ser un objeto, nosotros podemos crear atributos y métodos de ese objeto, ¿no? Entonces vamos a hacer una función muy sencilla que se llame
otra suma. Ahora esta función va a sumarle 16 y lo que nos va a hacer, vamos a crear dos cosas. Vamos a crear aquí una sum-16.counter plus igual 1. Y ahora vamos a regresar x más 16. ¿Qué marco acá? Ah, perdón. Así está. Me faltaron los dos puntos. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a crear una suma que se llame suma igual a sum-16. Y ahora vamos a hacer un suma.counter igual a 0. Y lo que nos va a llevar esto es cuántas veces se ha mandado a llamar esa función, ¿no? Cada que entra aquí va a incrementar. Ahora vamos a hacer un map. Entonces vamos a crear aquí, vamos a copiar este que teníamos por acá arriba, ¿no? Este más sencillo, ¿dónde estaba? Aquí. Entonces vamos a crear este auxiliar y hacemos un print aux nada más para que se vea lo que es este número. Lo que va a hacer la función es mandar a llamar 16 veces, perdón, mandar a llamar la función 5 veces en cada. Acuérdense que el map lo que nos hace es aplicar la función a cada uno de los elementos del iterable. Entonces vamos a hacer un print, vamos a convertirlo a lista, vamos a hacer map, y ahora la función que nos va a mandar a llamar es sum16, y lo vamos a ejecutar en aux. Y aquí está. Esto no es algo nuevo, lo vimos ya anteriormente. Entonces le suma 16 a cada uno de estos números. 16, 17, 18, 19, 20. Perfecto. Sin embargo, ahora si queremos ver cuántas veces se mandó a llamar la función, aquí perdón, aquí no sería aquí sería suma, ¿sí? Aquí sería así. Déjenme hacerlo así. El resultado es el mismo porque el atributo lo creé en suma. ¿Sale? Entonces aquí mandamos a llamar esto y ahora si hacemos suma.counter, tenemos que la función ya se mandó a llamar 10 veces. Vamos a resetear suma.counter, aquí, así. Entonces vamos a mandarle a llamar y ahora vamos a tener que suma.counter va a ser igual a 5. ¿Sí? Si lo volvemos a ejecutar, suma.counter va a ser igual a 10. De acuerdo. Y si lo mandamos a llamar como sum16, también se va a ejecutar, entonces va a ser igual a 15. ¿Sale? Ya creamos, de esta forma, creamos en línea un atributo de nombre counter que se incrementa en 1 cada que se manda a llamar la función. Y de esta forma, no sé, es nada más un ejemplo de cómo podríamos crear un atributo en línea a una función, ¿no? Y dado que una función es un objeto, entonces le podemos crear atributos. Esto es algo que hay que tener mucho cuidado porque es algo particular de Python, que podemos crear atributos de cualquier objeto en línea. La recomendación siempre es usar setters y getters, pero es algo que se puede hacer y hay que usar con mucho cuidado. En ocasiones es muy útil. Y finalmente, callables dentro de una clase. Por ejemplo, podemos tener una clase que tenga una función y hacer que al instanciar el objeto de la clase, mandemos a llamar a una función de forma inmediata, ¿no? De tal forma que hagamos un callable de un objeto que mande a llamar a una función. Esto tal vez no es implícitamente que una función sea un objeto, sino más bien que un objeto puede tener funcionalidad de función. Y déjenme hacer un ejemplo también. Esto lo hemos visto anteriormente en videos de explicaciones de redes neuronales, donde cuando creamos nuestro modelo desde cero, creamos clases de nuestra red neuronal y tenían un guión bajo call, ¿no? Entonces aquí vamos a crear una clase que se llame add5 y a esto vamos a ponerle así. Por cierto, todas las clases, y nosotros no le ponemos aquí de qué objeto esté heredando, de qué clase esté heredando de la clase objeto de Python, por default. Entonces vamos a crear nuestro constructor que va a ser, nuestro constructor que va a recibir self. Y lo único que vamos a hacer es que sea self.num va a ser igual a 5. Le vamos a crear un atributo que sea 5 y ahora vamos a crear def-bajo. Acuérdense que las funciones que empiezan con __ se llaman double underscore, y este va a recibir también self, que es la forma en la que Python, la palabra definida en Python, podría ser otra palabra, obviamente, pero bueno, es la palabra que se usa para referirme a mí mismo, entonces siempre lo pasamos a todas las funciones. Y vamos a recibir una variable x. Y aquí lo único que va a hacer es un return de self.num. Este va a ser siempre 5 más x. Y básicamente es todo lo que tenemos que hacer. Y ahora lo único que quiero mostrar es que si creamos un objeto que se llame x y a esto lo ponemos como add5, así, y ahora podemos mandar a llamar ese objeto x y que por default se mande a llamar esta función __ call. ¿Sí? Ese es un comportamiento por default en Python cuando tenemos una función dentro de una clase que empieza con __ call. Bueno, es __ call, __ ¿no? Ahora si hacemos esto de
Vamos a decirle 3. ¿Qué nos debe devolver? 8. Nos debe devolver 8 porque le va a sumar a este número que le estamos pasando, que es 3, le va a sumar 5. Y ahí está, nos devuelve 8. Y de esta forma estamos mandando a ejecutar un objeto como si fuera una función. Les digo, es un poquito inverso de lo que veníamos explicando, pero creo que está relacionado y vale la pena mencionarlo. ¿Sí? Esto básicamente es como hacer un x punto guión bajo call guión bajo. Básicamente es el mismo comportamiento. Aquí vamos a ponerle 4 y nos debe devolver 9, ¿no? Es lo mismo. Pero al llamarse la función guión bajo call guión bajo, Python entiende que esa función, cada que se mande a llamar el objeto como si fuera una función, es decir, el objeto es un callable, o sea, manda a ejecutar por default a esta función. Y de esta forma terminamos de explicar este video. Terminamos este video con 5 particularidades de las funciones de Python que demuestran los usos, algunos usos que tienen, dado que las funciones, al igual que todo en Python, son objetos. Entonces, para resumir, vimos callables, vimos ahora que podemos crear atributos a una función nos puede devolver funciones, como es el caso de esta función anidada, esta se conoce como closure. También tenemos que podemos crear arreglos, listas o diccionarios, estructuras de datos que contienen funciones. Y también podemos pasar una función como argumento de otra función, como hicimos aquí en map. Además, también estudiamos el concepto de map, que nos permite aplicar una función a un objeto iterable, a los elementos individuales de un objeto iterable. Cada vez que mandamos a llamar, la función se manda a llamar por cada uno de los objetos contenidos en el arreglo iterable, en el iterable. Espero que este video haya sido útil, les agradezco su atención y continuamos.